La primera pregunta consiste en lo siguiente. Dice, en Chile pudimos ver que el año 2021 los puntajes de la PTU se asignaron ajustándose a una distribución normal de media de 500 puntos y una desviación estándar de 110 puntos. Y nos dicen las siguientes alternativas, ¿ya? Siempre que hagan preguntas a partir de la distribución normal de estas variables, les van a decir claramente que es distribución normal y se tiene que utilizar la siguiente como fórmula, ¿ya? Siempre vamos a tener que normalizar los datos para poder utilizar la tabla normal y eso es lo que vamos a estar reforzando hoy en día, o sea, hoy día. Entonces la primera pregunta nos dice, obtener la probabilidad de que el puntaje sea más de 655 puntos. Antes de eso, como siempre les digo, hay que definir esta variable aleatoria, ¿ya? Por lo tanto, acá va a ser X, que va a distribuir normal, de parámetros, en este caso media de 500 puntos, coma una desviación estándar de 110 puntos, por lo tanto esto sería 110 al cuadrado, para que se cumplan los parámetros de distribuir mu y varianza, ¿ya? Por lo tanto, y acá sea X el puntaje PTU. Entonces, la primera pregunta que dice, obtener la probabilidad de que el puntaje sea más de 655 puntos, es que la probabilidad efectivamente sea de estos 655 puntos. Antes de hacer este cambio que siempre les digo de 1 menos la probabilidad de tanto, porque como tenemos que sea más, es difícil calcular hasta llegar a los 850 puntos y es más fácil hacer la parte contraria, hay que primero normalizar esta probabilidad, ¿ya? En este caso, para normalizarla y buscar los datos, debemos escribirla de esta manera. La probabilidad de los x menos mu partido en la desviación estándar, que va a ser mayor en este caso, a los 655 menos mu partido en la desviación estándar, ¿ya? Se reemplazan estos datos dentro de esta misma ecuación. Acá nos están diciendo de que el x, como en este caso la probabilidad, no la sabemos, la probabilidad que sea mayor se va a mantener en este mismo x. Va a ser la probabilidad de los x menos el mu en este caso es la media que nos están dando, que van a ser los 500 puntos, partido en 110, mayor a los 655, menos 500, partido en 110. Entonces este es el valor que nosotros vamos a calcular y después tenemos que buscar en la tabla normal, ¿ya? Esto nos da que va a ser 655 menos 500 dividido en 110, es decir, 1.4. 1.4, la probabilidad de que x sea mayor a 1.4. Y ahora sí vamos a hacer este cambio que les mencionaba, que va a ser 1 menos la probabilidad de los x menores o iguales a 1.4. Este 1.4, ¿cómo lo buscamos en la tabla? Siempre vamos a ir de afuera hacia adentro, ¿ya? En este caso teníamos el 1.4, que era el valor que nosotros calculamos para hacer la normalización de los datos. Hay que buscar desde afuera hacia adentro. Y como teníamos el 1.4, en este caso debería haber sido este, ¿cierto? Y nos va a faltar como otros números, como cuál es la continuación en este caso de qué parámetros acá vamos a tener que tomar, ¿ya? Para eso vamos a volver a la ecuación anterior y vamos a poner todos los números que nos daban en la calculadora, ¿ya? Si bien no era 1.4 en específico, nos da 1.409, ¿ya? Por lo tanto, lo podemos aproximar a 1.41. Y este es el dato que vamos a estar buscando en la tabla normal. Por lo tanto, 1.41 nos va a dar que el valor buscado es de 0.9207, ¿cierto? Volvemos acá a anotar y va a ser
1 menos 0.9207, 07, ¿ya? Nos va a dar que es 0.0793. Por lo tanto, acá vamos a tener de que la probabilidad de que el puntaje sea mayor a los 655 puntos es de 0.0793. ¿Bien hasta ahí? Y esto es aproximadamente un 7.93% de la muestra. Súper. La segunda pregunta dice, obtener la probabilidad de que el puntaje esté por debajo de los 450. Al estar por debajo de los 450, va a ser x menor a los 450. Ya no nos está diciendo que sea exactamente menor o igual a los 450, por lo tanto solamente va a estar en el parámetro del menor. Y acá, como no hay que hacer ningún cambio, solamente hay que normalizar estos datos, ¿ya? Va a ser la probabilidad del x menos mu partido de la desviación estándar menor a 450 menos los 500 puntos partido en 110. Hacemos el cálculo de este valor, lo cual nos da que es 0.4545 y va a ser la probabilidad de x menor a ese número, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a la parte de la tabla normal, vamos específicamente a los números que están negativos y buscamos el 0.045 o 46. Va a ser esta línea con esta línea. Por lo tanto, el valor buscado o que tenemos que poner dentro de la probabilidad va a ser 0.3228. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de esto va a ser 0.3228. ¿El número? Sí. Entonces acá podemos concluir efectivamente de que la probabilidad de que el puntaje sea menor a los 400 puntos va a ser de 0.32. Es de 0.3228. Ok, la tercera pregunta dice, para entrar a la universidad FJM, el alumno tiene que tener un puntaje entre 600 y 700 puntos. Obtenga la probabilidad de que el alumno entre a dicha universidad. Por lo tanto, la probabilidad que nos están pidiendo es que efectivamente el X que vamos a buscar esté entre los 600 y los 700 puntos, ¿ya? En este caso, también, como estamos hablando de distribución normal, hay que normalizar estos datos. De esta forma, quedaría la probabilidad a buscar. Va a ser la probabilidad de los 600 menos mu partido de la desviación estándar entre x menos mu partido de la desviación estándar menor o igual a los 700 menos mu partido en la desviación estándar, ¿ya? Este es el valor que entre comillas va a ser de la probabilidad que nosotros debemos buscar y estos son los valores que buscamos dentro de nuestra tabla normal, ¿ya? En este caso nos va a quedar como 600 menos 500 partido en 110, el valor normalizado, menor o igual a los 700 menos 500 partido en los 110. Tenemos estas probabilidades y hay que calcular directamente los valores que nos están pidiendo, ¿ya? En este caso va a ser la probabilidad de 0.909 que esté dentro del valor normalizado y acá va a ser 1.818, ¿ya?
Y acá se cumple el mismo criterio que tenemos de decir que esta parte de acá es difícil de calcular debido a que si damos vuelta a la ecuación quedaría como la probabilidad de los z, valor normalizado, mayor a los 0.909, ¿cierto? Y eso es muy difícil de calcularlo, por lo tanto, en este caso, habría que hacer como el 1 menos bla, 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 ¿cierto? Pero como estamos en valores entre, lo único que tenemos que hacer para poder como arreglar este error, entre comillas, que se evidencia, es dar vuelta el cómo está escrito la probabilidad. En este caso, la probabilidad debería quedar bien escrita como la probabilidad de los x menores o iguales a 700 menos la probabilidad de los x menores o iguales a 600, ¿ya? Por lo tanto, dentro de los valores que tenemos acá, solamente vamos a cambiar el orden para poder calcular el dicho valor. Entonces, como les mencionaba, hay que hacer este cambio. Nos quedaría acá como la probabilidad del valor normalizado menor o igual a 1.818 menos la probabilidad de el valor normalizado menor o igual a 0.909. El 1.8, 1.82 y 0.91 se van a buscar dentro de la tabla normal. ¿Ya? Estos valores aproximémoslos, vamos a buscar el 1.82 y este va a ser el 0.91. ¿Ya? Vamos a la tabla normal y como les mencionaba, lo debemos hacer de adentro hacia afuera. El primer valor que tenemos que buscar era el 1.8, que está acá, y era 82. Por lo tanto, el valor que estamos buscando va a ser este, ¿ya? El que tenemos que utilizar para poner el valor en la probabilidad, versus que el otro era el 0.9, y si no me equivoco era el 91. Sí. Por lo tanto, vendría siendo esta columna. Y estos son los valores que vamos a utilizar. Por lo tanto, es 0.9656, 0.9656 menos 0.8186. Y esto simplemente hacemos la diferencia entre cada uno de los valores. Nos va a dar que es 0.147. Por lo tanto, acá la probabilidad de que el alumno entre a la universidad es de 0.147. Si es que se saca el puntaje entre los 600 y los 700 puntos. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda o consulta? Súper. El último ejercicio nos dice, obtenga el percentil 80, ¿ya? Cuando nos dicen obtenga el percentil 80, nos están diciendo que el valor de la probabilidad es 80. Entonces, ¿qué valor de X, o sea, qué puntaje necesitamos para que el valor nos dé el 0.8, ¿ya? En este caso, se plantea de la siguiente manera. La probabilidad del X menor a C que sea igual al 0.8, ¿ya? Acá tenemos una incógnita, que va a ser el valor del puntaje que necesitamos, ¿ya? Pero antes de hacer esto, tenemos que normalizar los datos, ¿ya? Que va a ser la probabilidad acá del Z menor a C menos mu partido en la desviación estándar, y este tiene que tener un valor del 0.8, ¿ya? Si reemplazamos los datos del valor normalizado para C, nos va a quedar C menos 500 partido en 110, que va a ser igual al 0.8. Y acá en verdad lo único que tenemos que hacer, entre comillas, va a ser despejar la incógnita. Sin embargo, si es que despejan la incógnita tal cual como está, en este caso despejarlo así, el resultado está malo.
debido a los ejercicios, los 3 ejercicios que hemos hecho antes, ¿por qué creen que esto estaría malo? Calcular y despejar así. Porque el número que uno saca con los términos de la izquierda es como el que se tiene que reemplazar en la tablita, ¿no? Claro, súper, súper bien, Matías. Entonces, ¿cómo debemos hacer descubrir cuál es el valor que está reemplazado en la tabla? Si bien antes buscábamos de afuera hacia adentro, ahora tenemos que buscar de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces, el valor buscado va a ser el 0.8, ¿ya? Acá, dentro de toda esta tabla, hay que buscar un valor que nos dé exactamente 0.8, ¿ya? En este caso, el 0.8, lo más cercano está acá, si se dan cuenta, que el 0,7995 y el 0,8023, ¿ya? Por lo tanto, el valor que estamos buscando, lo voy a reemplazar acá, déjenme buscar otro color, acá. El valor que estamos buscando entonces está dentro de estos dos datos, ¿cierto? Por lo tanto, el valor que tenemos, que va a tener el valor normalizado de C menos 500 partido en 110, va a ser algún número intermedio en esos dos. Por lo tanto, podemos decir que el número va a ser 0,845, ¿ya? Porque podría ser perfectamente el 4 o perfectamente podría ser el 5, entonces lo vamos a dejar como, en este caso, este valor de C no es igual a este 0.8, sino que va a ser igual a 0.845, ¿cierto? 0.845, ya que va a ser un valor entre los dos para poder, como que se tenía esta probabilidad, ¿ya? Por lo tanto, ahora sí vamos a despejar la X. En este caso va a ser C menos 500 partido en 110 va a ser igual a 0.845, ¿ya? 0.845 por 110 nos da que es 92,95, C menos 500, entonces más 500, nos da que el valor de C va a ser 592,95, podemos tirar que va a ser 593 el valor de C, ¿ya? Por lo tanto, el puntaje que debe tener cierto alumno para que, o sí, el puntaje que debe tener cierto alumno para obtener el percentil 80 va a estar cercano a los 593 puntos. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda o consulta? Súper, bacán. Entonces ahora continuamos con el ejercicio número 2. Esto no sé si lo vieron directamente hoy día en clase, que es cuando les entregan, por ejemplo, una muestra directamente. No, no lo vimos. Ah, ya. Bueno, entonces me estoy adelantando un poco en materia. Se utiliza como el mismo criterio que estábamos viendo antes, pero con una pequeña sutileza, ¿ya? Acá nos están diciendo la siguiente información, que dice: de acuerdo con la revista National Geographic, los guías turísticos de la región de Vietnam perciben un promedio de $12,65 la hora, con una desviación estándar de $2,98. Si se selecciona una muestra aleatoria de 33 guías vietnamitas, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea superior a $13,15? ¿Ya? Acá tenemos, antes de explicar el problema, hay que definir nuestra variable aleatoria, ¿ya? Entonces, X va a ser, que sería el ingreso percibido por los guías turísticos, ¿ya? En este caso, X va a tener una distribución normal de parámetros mu, la varianza, ¿cierto? En este caso, si reemplazamos, va a ser X, que distribuye normal, de parámetros 12,98
265,2.98 al cuadrado, ¿cierto? Eso sería como la deberíamos definir. Sin embargo, acá nos están dando un valor importante, un dato importante, que nos están diciendo que específicamente se va a seleccionar una muestra aleatoria para desarrollar ambos ejercicios, ¿ya? O sea, ambas partes de los valores. En este caso, vamos a estar en presencia del teorema del límite central, ¿ya? El teorema del límite central, la única como característica que tiene es incluir a la muestra dentro de los parámetros obtenidos, ¿ya? Entonces, se va como a especificar dentro de una muestra y no es algo como más aleatorio como en el ejercicio anterior, que solamente se tiene una cantidad de alumnos, ¿cierto? Entonces, lo que nos va a faltar para nuestro valor normalizado es dividirlo en n, que en este caso van a ser los 33 guías vietnameses, ¿cierto? Vietnameses. ¿Van bien hasta ahí? O sea, hay que partir hay que partir en 33 nomás. O sea, en la muestra aleatoria. Claro. Entonces, en el ejercicio anterior, como no nos están dando una muestra, se normaliza de forma normal, que va a ser mu, la varianza, ¿cierto? Cuando nos están entregando una muestra, el parámetro de cómo distribuye normal de parámetros mu, la varianza, va dividida en la muestra. Esa es la única diferencia que hay. ¿Ya? ¿Bien? Súper. Entonces, si nos están diciendo cuál es la probabilidad de que la media muestral sea superior a los $13, o sea, $13,15, la pregunta que nos están haciendo va a ser la probabilidad de los X mayores a 13,15. ¿Cierto? En este caso, hay que nuevamente normalizar estos datos, ¿ya? Va a quedar como la probabilidad de los X menos mu partido en la desviación estándar, y acá se agrega otro dato interesante que es partido en la raíz de n. ¿Por qué es la raíz de n? Porque acá nosotros debemos considerar de que nuestro nuevo parámetro está distribuyendo en varianza partido en n, ¿cierto? Y como uno normaliza a partir de la desviación estándar, todo este parámetro que está acá va a sufrir este cambio como obtenido, que uno le agrega la raíz, ¿ya? Por lo tanto, por eso queda la desviación estándar y raíz de n. O también lo pueden expresar de esta siguiente forma, que va a ser va a ser el 13,15 menos mu partido en la raíz cuadrada de, en este caso va a ser 2,98 al cuadrado partido en los 33. ¿Cierto? ¿Bien hasta ahí o va muy perdido? No, todo bien. Ya, Yo bacán. estoy un pelito perdida. Ya, dame un segundo. Ok, entonces lo único que debemos hacer va a ser reemplazar estos datos que tenemos acá, bueno, el mu en verdad, porque el otro ya lo reemplazamos, y calcular, como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, los datos de la tabla, ¿ya? En este caso es 13,15 menos los 12,65 partido en 2,98 y esto va a estar en la raíz de 33, ¿ya? La probabilidad, y acá estamos normalizados. En este caso, el valor de 13,15 menos 12,65 partido en, partido en 2,98 y eso partido en la raíz de 33 nos da un valor de 0,9636, ¿ya? La probabilidad del z que va a ser mayor a este valor. Pero como ya sabemos, acá hay que hacer una pequeña modificación de la información y nos va a quedar como 1 menos la probabilidad de z que sea menor o igual al 0,9636.
Y este es el valor que vamos a buscar dentro de la tabla, ¿ya? Que en este caso, recuerden, va de afuera hacia adentro. Si estamos buscando, voy a borrar un poco acá. Si estamos buscando el valor de 0, del 0,36, 0,96, vamos a estar acá, el 0,9 y el 0,96, ¿cierto? Por lo tanto, el valor buscado va a ser 0,8315. Esa va a ser la probabilidad que tenemos que reemplazar. Entonces va a ser 1 menos 0,8315. Ya hacemos la resta y nos da un valor de 1,0.8315 de 0,1785. Por lo tanto, la probabilidad de que la media sea superior a los $13.15 es de 0,1785. ¿Bien hasta ahí? Sí, voy medio lento anotando, pero sí. Ya, bacán. Sí, no hay problema, sí. Ahí fue un poco mala mía que pensé que también habían visto esta parte, pero se adelantan un poco en materia. Ya. La segunda pregunta dice, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra para que la probabilidad de que la media muestral sea superior a los $14 sea igual al 95%? Ok, acá que nos están preguntando, para ir anotando de a poco los pasos. Nos están diciendo que la probabilidad de X, que sea en este caso superior a los $14,13, por lo tanto acá va a ser 14,13 y que esto sea igual al 0,95. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo actualmente en el ejercicio. Pero esta media, este valor del ejercicio, está sujeto a que no tenemos el valor del tamaño de la muestra, ¿cierto? Al no tener el tamaño de la muestra, no sabemos, o sea, más que no sabemos cuál va a ser el valor, porque nos están entregando acá, lo que nos están pidiendo es encuentre el valor por el cual, o sea, encuentre el tamaño de la muestra por el cual se obtiene un salario superior al 14,3 y esto tiene una probabilidad del 0,95, ¿ya? Entonces, en este caso, hay que utilizar la misma fórmula de normalizar los datos, ¿ya? Que en este caso va a ser la probabilidad de x menos mu partido en la desviación estándar y eso partido en la raíz de n mayor al 14,3 menos el mu, en este caso era de 12,65 partido en los 2,96, 98, y eso va a estar partido en la raíz de n, ¿ya? Y este valor tiene que ser de 0,95. Y si recuerdan el ejercicio de anterior, que también teníamos una incógnita, que era el valor de c y había que buscar el dato, acá hay que hacer prácticamente lo mismo, ¿ya? El 95%, que es el valor de acá, es el que tenemos que buscar en la tabla, ¿cierto? Entonces vamos a la tabla y vamos a ir de adentro hacia afuera para encontrar el valor de la probabilidad que realmente debemos tener, ¿ya? 0,95 está... chin, 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 acá. Está entre medio de estos dos, ¿ya? Vamos a tomar, en este caso, el valor de 1,645 para poder tener todos los datos, ¿ya?
porque el 0,95 va a estar entre este valor y este valor, ¿ya? Entonces, acá tenemos que la probabilidad del valor ya normalizado tiene que ser mayor a 14.3 de 12.65 partido en el 2.98 raíz de n, y esto va a tener un valor exacto de 1.645, ¿ya? Pero acá también tenemos otro pero, de que esta probabilidad es difícil de calcular y por lo tanto hay que hacerle el cambio, ¿ya? Entonces, 1 menos la probabilidad del Una pregunta, z va a ser menor o igual, dime. que pusiste 6, creo que es 9. ¿En dónde? Ay, no. Es que pusiste igual 1,645. ¿Sí? Me confundí con eso. Ah, ya. Como les había mencionado, y lo que también había dicho bien Matías antes, que como cuando nosotros normalizamos estos datos, ¿cierto? Los valores acá normalizados, este valor, el de acá, uno lo busca en la tabla, ¿cierto? Y el buscarlo en la tabla nos da el resultado final. En este caso, este resultado final, el que está encerrado, ¿cierto? Anaí, ¿te ¿Sí? entendiste esa parte? Más o menos. Ya, mira. Voy de nuevo. Acá, voy a correr esto un poco. Acá nosotros tenemos el siguiente ejercicio que nos están diciendo de que tenemos que encontrar el valor de la muestra en donde esta muestra va a obtener un sueldo que sea mayor al 14.3 y que efectivamente sea el 95% de ellos, la probabilidad, a ver, voy de nuevo, la probabilidad de que ciertas personas obtengan mayor sueldo, o sea, mayor a 14.3, que sea el 0.95, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que tiene cierta cantidad de personas de obtener este valor de este sueldo, ¿ya? La probabilidad en sí no están diciendo de que va a ser de un 0.95, ¿ya? Pero el ejercicio te estaba poniendo la complejidad de que te preguntaban cuál es la muestra, ¿ya? Si nosotros hubiéramos calculado directamente este ejercicio sin conocer la probabilidad actualmente, lo que debíamos haber hecho era el 14.3 menos el mu partido en la desviación estándar y raíz de n, ¿cierto? Y este valor es el que íbamos a buscar en la tabla. ¿Me sigues ahí bien? Sí. Ya, entonces, como este valor está mayor a, tenía que hacer 1 menos la probabilidad de bla, 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 que nos dé este mismo 0.95, ¿cierto? Y este valor en la tabla ya encontrado, pongámosle 1 menos 0.1, nos iba a dar este 0.95, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, acá tenemos este 0.1 que está incógnito en este caso. ¿Por qué está incógnito? Porque el valor de n no lo sabemos. Y acá nos estaban diciendo cuál debería haber sido el tamaño de la muestra para que se cumpliera, entre comillas, esta probabilidad, ¿cierto? Ujú. Por lo tanto, este 0.95, tal cual como está acá, no lo podemos llegar y reemplazar y despejar la n. ¿Por qué? Porque como nosotros normalizamos este dato, y este dato fue el encontrado dentro de la tabla normal, hay que hacer este mismo procedimiento. Entonces acá hay que hacer como el trabajo a la inversa. Si bien tenemos este resultado, que sabemos que sale de la tabla normal, ¿cómo lo hacemos al revés? Y este al revés es de adentro hacia afuera para encontrar el valor que realmente tendría este valor normal, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, déjame agregar acá, ¿no? Entonces, como tenemos estos valores,
ya el 0,95 era la probabilidad que efectivamente nos daba el ejercicio. Nosotros, si buscábamos de adentro hacia afuera, íbamos a llegar a que el valor del z normalizado era de 1,645, ¿ya? Entonces, chuta. Lo que nos están diciendo acá es que este valor normalizado, que sería el 14,3 menos 12,65 partido en 2,98 y eso partido en la raíz de n, va a tener el valor de 1,645, ¿ya? Eso es lo que entre comillas nos está diciendo este ejercicio, ¿ya? Pero ojo, eso es lo que eso nos está diciendo específicamente este valor, ¿ya? Y ahora recién nosotros vamos a despejar la n para saber cuál es la muestra que se debía tener para que realmente se haya obtenido este 95%, ¿ya? Para hacer ello, lo único que tenemos que hacer es específicamente despejar este dato. Lo primero que vamos a hacer va a ser elevar todo al cuadrado para eliminar esta raíz, ¿ya? En este caso nos va a quedar como 14,3 menos 12,65 partido en 2,98 partido la raíz de n, esto al cuadrado, y va a ser igual a 1,645 al cuadrado, ¿ya? Este valor, bueno, todos los valores de acá van a quedar al cuadrado, esta raíz se va a eliminar. ¡Pip! Entonces acá lo mejor en este caso es reorganizar los valores, ¿cierto? Unos datos van a pasar multiplicando y otros datos van a pasar dividiendo, ¿cierto? Si cambiamos esto, queda 14,3 menos el 12,65 y esto va a estar multiplicado por la raíz de n y dividido en 2,98. Y esto va a estar multiplicado por el 1,645. ¿Ya? En este caso, el n va a quedar a este lado, la raíz de n, y va a quedar 1,645 multiplicado por el 2,98 y va a estar dividido por el paréntesis, que va a ser el 14,3 menos el 12,65. Y ahí le vamos a elevar al cuadrado, y ahí se va a la raíz y nos va a quedar 1,645 por 2,98, 14,3 menos 12,65 y todo eso al cuadrado. Entonces ahora solamente si multiplicamos, dividimos y después elevamos al cuadrado, nos va a quedar que el valor de n es de 8,82 y como no se puede tener una muestra decimal, este valor siempre va a ir aproximado al número entero más cercano. En este caso va a ser 9, ¿ya? Por lo tanto, la muestra que se debe tener para que el valor del precio que ganan estos vietnamitas sea superior al 14,3 y esta probabilidad sea igual al 95%, tiene que ser una muestra de 9 vietnameses, no sé cómo se diga. ¿Bien hasta ahí? ¿Quedó un poco más claro? A mí sí. Bacán. Sí, también. Súper. Y el último ejercicio dice lo siguiente. Industrias FR usa una máquina para envasar nueces en bolsa que pesan, ya acá lo escribí mal, que pesan por término medio de 500 gramos, ¿ya? Con una desviación estándar de 35 gramos que luego empaquetan en cajas de 100 bolsas. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos están diciendo acá? Que X va a distribuir normal de parámetros mu, varianza partido en n. ¿Por qué varianza partido en n? Porque nos están diciendo específicamente que son las 100 bolsas, ¿ya? En este caso, los valores exactos para que X distribuya va a ser X que distribuye normal del parámetro de 500 gramos
coma 35 al cuadrado partido en 100. En este caso, nos están diciendo, calcule la probabilidad de que en una caja elegida al azar, el peso medio de las bolsas sea menor a 495 gramos. ¿Ya? Lo que nos están preguntando va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual a los 495 gramos. ¿Ya? Y como estamos en calidad de teorema de límite central y que tenemos la muestra, vamos a utilizar lo que les estaba mencionando antes, de que se basa específicamente en una muestra y que hay que normalizar a partir de ello. Anaí, no sé si te quedó la mano levantada o tienes alguna duda. Lo siento, de nuevo. Ya vale. Entonces acá lo que hacemos es normalizar los datos, que va a ser la probabilidad de X menos mu partido en la desviación estándar, y esto es partido de la raíz de n, que va a ser menor o igual a los 495 menos los 500, partido en 35 partido en 10, ¿ya? Acá al tiro ya saqué las raíces porque 35 al cuadrado va a ser 35 y la raíz de 100 es 10, ¿ya? Entonces hay que calcular este valor y calcularlo y buscarlo en la tabla normal, ¿ya? Acá nos queda como 495 menos 500, que va a ser menos 5, partido en 35 partido en 10, esto es 3.5, ¿ya? Este valor, por lo tanto, nos da que es menos 5 partido en 3.5, nos da una probabilidad del valor normalizado menor o igual a menos 1.428, ¿ya? Entonces, este es el valor que debemos buscar en la tabla normal. Buscarlo en la tabla normal va a ir de afuera hacia adentro, como ya les había mencionado, y después solamente tenemos el cálculo, ¿ya? Entonces, 1.43 aproximadamente. En este caso va a ser menos 1.4 y 43. Se puso la pantalla negra. Ah, ahí está. Ah, ya, súper. En este caso, el valor buscado va a ser de 0.0764, ¿cierto? Entonces, volvemos acá y la probabilidad acá ya nos está dando al tiro que va a ser de 0.7, se me olvidó, 64. 0.0764. Por lo tanto, la probabilidad de que en una caja elegida al azar el peso medio de las bolsas sea menor a los 495 gramos es de 0.076. ¿Alguna duda hasta ahí o van bien? No, todo bien. Bacán. Y la última pregunta nos dice, calcule la probabilidad de que en una caja elegida al azar el peso total de las bolsas sea menor a los 3.800 gramos. ¿Ya? Nos están diciendo el peso total de una bolsa. ¿Ya? El peso total más que una bolsa de las bolsas. Entonces, como nos están preguntando peso total de bolsas, n va a distribuir normal de parámetros n pequeño por mu, coma, la desviación estándar al cuadrado, partido en n, por n. ¿Ya? En este caso en específico, como solamente estamos hablando de bolsas, el n va a ser el mismo, ¿ya? El n en este caso va a ser S100, ¿ya? Y acá sí ustedes pueden al tiro simplificar los valores en la parte de la desviación estándar, ¿ya? En este caso, por lo tanto, nos queda que n va a distribuir normal de parámetros 100 por mu, que en este caso eran 500 gramos, 35 al cuadrado, ¿ya? Y entonces que el peso sea menor a los 3.800 gramos. Acá, si se dan cuenta,
Ya no nos están preguntando por un gramaje en específico que podría ser los 500 gramos, no sé qué. Te están diciendo los 3.800 gramos porque adicionalmente considera todas las bolsas que podrían venir en esta caja y en esta caja vienen 100 bolsas, ¿ya? Entonces, como les había comentado, vamos a normalizar esta probabilidad. Va a ser la probabilidad de, en este caso, los Z, menor o igual a 3.800 gramos, menos el mu por n, que va a ser los 100 por 500 partido en 35. ¿Ya? Y acá nuevamente, si se dan cuenta, 3.800 menos 100 por 500 nos da acá 3.800 menos 50.000 partido en 35. Ya vamos a saber que este valor es muy grande. 3.800 menos 50, 1, 2, 3, dividido en 35, nos da que es menos 1.320. Y como ya les había mencionado, nuevamente 1.320 no se va a encontrar en la tabla normal, debido a que el valor más pequeño va a ser menos 3.5 y el valor más grande también es 3.5, pero van a estar cercanos a los extremos de 0 y 1. Cualquier valor que se sobrepase de estos valores va a ser igual a 0. Por lo tanto, la probabilidad de Z menor o igual al valor normalizado, que sería los 3.800, bueno, en verdad que es menos 1.320, en este caso la probabilidad también nos va a dar que es 0, ¿ya? Bueno, entonces esto fue la ayudantía de hoy. Sé que estuvo un poco más complicada que las veces anteriores debido a que la materia no la tenían tan fresca, pero cuando la vean ya le van a poder responder toda la profe sin problema.